Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vamos a otro ejercicio de ondas, ¿vale? Entonces, la cuerda de cierto instrumento musical mide 75 centímetros de longitud y tiene una masa de 8.75 gramos. Se utiliza en una habitación donde la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Ojo, ¿a qué tensión debe ajustarse la cuerda de manera que cuando vibre en su segundo sobretono, o sea, tercer armónico, produzca un sonido cuya longitud de onda sea de 765 metros? Además, suponga que el esfuerzo de rotura de la cuerda es muy grande y que no se rebasa, o sea, que no se parte la cuerda, no se rompe la cuerda. Entonces, y B, ¿qué frecuencia de sonido produce en la cuerda en su modo fundamental de vibración? Entonces, ¿yo cómo hago eso? Primero que todo, vamos a ver los datos. Tenemos que la longitud de esa cuerda es 75 centímetros, o sea, 0.75 metros. Tenemos también que la masa de la cuerda va a ser 8.75 gramos, o sea, 8.75 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Listo? Ahora, la rapidez del sonido en esa habitación es 344 metros por segundo. Bien, entonces, mira, el sonido tendrá una frecuencia en ese cuarto, en esa habitación, en donde está la persona que está tocando el instrumento. Entonces, yo puedo buscar esa frecuencia. ¿Y cómo se define? Recordemos, la frecuencia se va a definir, ojo, como la velocidad, bueno, rapidez de la onda sobre longitud de la onda. Entonces, la frecuencia F, y le pondré en el cuarto, F en el cuarto, o en la habitación, va a ser la rapidez del sonido, que es 344 metros por segundo, sobre, ojo, ¿qué sucede? Pasa algo que es muy importante. Me dicen a mí, ¿a qué tensión debe ajustarse la cuerda de manera que cuando vibre en su segundo sobretono, o sea, tercer armónico, produzca un sonido cuya longitud de onda sea de cuánto? O sea, lambda debe ser 0.765 metros. Pero ojo, ¿en qué armónico? En el tercer armónico. ¿Por qué? Porque el segundo sobretono significa el tercer armónico, o sea, cuando n vale 3. Entonces sería 0.765. Entonces la frecuencia que produce el sonido en el cuarto, ¿cuánto va a ser? O sea, en la habitación. Va a ser 344 sobre 0.765. Y eso nos va a dar una frecuencia de 449.67 Hz. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? La frecuencia, cuando va de un medio a otro, se conserva. ¿Cómo así? La frecuencia del sonido en la habitación, en ese cuarto, va a ser la misma frecuencia que va a tener el instrumento, o más bien la cuerda, en ese sobretono. ¿Cómo así? Sabemos que la frecuencia de la cuerda, ¿cómo se define? Se define como N sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad línea de la cuerda. Ojo, esa es la fórmula de frecuencia, porque tengo una cuerda que está atada en ambos extremos, ¿vale? Entonces, qué horrible esa cuerda. Ahí está. Siempre que la cuerda esté atada en ambos extremos, la frecuencia va a ser de ese modo. ¿De qué va a depender? De los armónicos. Cuando n vale 1, 2, 3, lo que sea. Entonces, en este caso estoy en el tercer armónico. O sea, cuando n es 3, sería 3 sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Entonces, como la frecuencia se conserva, la frecuencia en el cuarto debe ser la misma frecuencia de la cuerda. O sea, esto debe ser 449.67 Hz.
Siempre se va a cumplir eso, siempre. Siempre la frecuencia se va a conservar de un medio a otro, ¿vale? Entonces, me pide a mí es buscar la tensión. ¿Yo cómo busco la tensión? Bueno, muy sencillo. Vamos a ver. Elevo al cuadrado en ambos lados y me quedaría 3, bueno, 9 sobre 4L cuadrado. Tensión sobre mu es igual a la frecuencia en el cuarto al cuadrado. La dejo así pesada para no colocar el número. Entonces la tensión va a ser, vamos a ver, 4L cuadrado por mu por la frecuencia en el cuarto al cuadrado sobre 9. Bien, pero si tú no sabías, la densidad lineal va a ser la masa sobre la longitud. Entonces, tengo longitud arriba y abajo, se cancela la longitud y me queda que la tensión va a ser 4 veces la longitud de la cuerda por la masa de esa cuerda por la frecuencia en el cuarto al cuadrado. Y todo sobre 9. ¿Y listo? Eso va a ser la tensión en la cuerda. Solamente va a ser reemplazar y listo. Me dan la longitud, me dan la masa, me dan todo. Solamente reemplazar. Ese es el inciso A, un inciso súper sencillo. Solamente tenés que saber que la frecuencia se conserva de un medio a otro, ¿vale? Entonces ahora vamos a buscar qué frecuencia de sonido produce la cuerda en su modo fundamental de vibración. O sea, cuando n vale 1. Esa es la fundamental, f de 1. Pero ¿qué pasa? Sabemos que en toda cuerda que esté atada en ambos extremos, ¿qué se cumple? Que la frecuencia enésima es igual a n veces la frecuencia fundamental. Entonces, si yo despejo la frecuencia fundamental f de 1, me queda f de n sobre n. Pero ¿qué pasa? ¿Yo qué tengo? Yo conseguí la frecuencia en el segundo sobretono, o sea, cuando n valía 3, que es el tercer armónico. Entonces, f de 3 va a ser, f de 1 va a ser f de 3 sobre 3, ¿vale? Porque fue la que yo conseguí, la uso. O sea, obviamente, si no tengo más nada, me tengo que usar esa. Es la que tengo. Entonces, cuando n es 3, sería f de 3 sobre 3. La frecuencia en el segundo sobretono, tercer armónico, era la frecuencia del cuarto. Sobre 3. Solamente se va a reemplazar, sería f de 1 va a ser 449.67 sobre 3. Y listo. Ese fue el ejercicio. Entonces, siempre sepa eso. Siempre, que es muy importante. La frecuencia de una cuerda que está atada en ambos extremos, la frecuencia enésima se define como n sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Ojo, ¿qué significa n? El armónico. Por ejemplo, si tengo que n es 1 va a ser armónico fundamental. Bien, si n es 2 va a ser armónico 2 o primer sobretono. Si n es 3 va a ser armónico 3 o segundo sobretono. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, también tiene que saber que lambda sub n es 2L sobre n. Y ya, y listo, lo demás se puede despejar, usted lo sabe ya. Entonces, y aparte también que en estos casos de cuerdas que están atadas en ambos extremos, la frecuencia viene por paquetes, o sea, f de n es igual a n veces f de 1, ¿vale? Entonces, se acabó el ejercicio, chicos. Ustedes lo terminan ahí en su casa, el inciso A, solamente era reemplazar el listo. Entonces, espero les haya gustado. Saludos, hasta luego.